Sí, el doctor Antonio Bonfil. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación. ¿Ya empezamos, doctor? ¿Eh? ¿Ya empezamos, doctor? ¿O no? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Me presento, soy el doctor Joseph Ramírez Flores Ayavedra. El día de hoy vamos a estar viendo el caso clínico de epigenética y alergias. Doy un agradecimiento especial al profesor asesor, la doctora en medicina María del Carmen Zarate Hernández. Empezando por el caso clínico. Tenemos la ficha de identificación. Es una femenina de 28 años de edad llamada Ana LTP por sus siglas. Soltera, ocupación docente. Fecha de consulta fue el 18 del 03 del 25 y su motivo de consulta fue tos seca, congestión y estornudos frecuentes. En cuanto es originaria de aquí de Monterrey, radica en Monterrey, el interrogatorio fue directo, confiable, la escolaridad licenciatura y no fue, acudió por cuenta propia. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, papá sano, mamá con antecedentes de asma, tiene dos hermanos, uno con rinitis alérgica, sin carga genética para enfermedades oncológicas o reumatológicas. Y en cuanto a los antecedentes personales patológicos, ella vive en una casa con 4 dormitorios, 5 habitantes y servicios básicos completos. Zoonosis, alfombras y tapetes negados, cortinas negadas, hay humedad en la casa, el colchón tiene 4 años de antigüedad con ellos. El aseo de sábanas lo realiza una vez por semana. Fábricas, arroyos, parques, árboles y pastos positivos alrededor de la vivienda y exposición del humo al tabaco negado. En cuanto a los antecedentes perinatales, es el producto de la tercera gesta, embarazo normoevolutivo, con una resolución del embarazo por vía cesárea electiva, respiró y lloró al nacer, se desconoce Apgar y Zimmerman, peso y talla normal para el nacimiento, fue alojamiento y alta conjunto con la madre, y el tamiz metabólico se realizó en la primera semana sin ninguna patología. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, ella tiene antecedentes en la infancia de episodios de broncoespasmos, quirúrgicos, fracturas, tabaco, alcohol y drogas negados. En cuanto a los médicos, tiene antecedentes de dermatitis atópica desde la infancia por presentar eczema en pliegues de codos y rodillas. Tiene asma bronquial desde los 12 años por presentar episodios intermitentes de disnea, tos nocturna y sibilancia. En cuanto a la nota inicial de la consulta, es una paciente que inició su sintomatología 4 meses previos a la consulta por presentar episodios de tos en accesos de tipo disneizante que interrumpen el sueño fisiológico, acompañados de síntomas nasales como estornudos, congestión y rinorrea. Por ello acude a valoración médica, recibiendo tratamiento con nebulizaciones de salbutamol y loratadina, 10 miligramos cada 24 horas, con resolución parcial de los síntomas. Un mes antes de la consulta actual, refiere exacerbaciones de la tos con las mismas características previamente descritas, por lo que comienza a usar salbutamol de manera intermitente cada tercer día, obteniendo una mejoría parcial. Acude a nuestra consulta por no ver una mejoría completa en su sintomatología. Y en cuanto al interrogatorio dirigido, lo importante, en cuanto a los nasales, presenta rinorrea 3 de 7, prurito 2 días de 7, estornudo 3 de 7 y obstrucción 3 días de 7. En cuanto a los sinusales, presenta aclaramiento positivo, ronquidos y respiración oral. En cuanto a los bronquiales, presenta tos 4 días de 7, falta de aire 4 días de 7, sibilancia 2 días de 7 y dolor o presión torácica 2 días de 7. Actualmente lo dermatológico no trae lesiones. En cuanto a la exploración física, pues signos vitales dentro de rangos normales, peso y talla adecuados para la edad. En cuanto lo importante, tórax con campos pulmonares con adecuada entrada y salida de aires. No se auscultaron sibilancias ni crepitantes al momento de la exploración. En cuanto a la rinoscopía anterior, se encontró una mucosa nasal pálida con cornetes hipertróficos del 70 al 50% con puentes de moco hialino. Y en cuanto a la piel, no se tenía lesiones activas al momento de la exploración. En cuanto a las escalas diagnósticas, tenemos que nos dio un TINA 4 puntos, una CT 17 puntos y una RCAT 20 puntos. Se le realizan pruebas cutáneas saliendo positivas para dermatofagoides teroníceos, junglas rupestris y canis familiares. Y se le realizó una espirometría, la cual fueron resultados normales. En cuanto a los diagnósticos, ahorita, como viene la paciente, pues tenemos una rinitis alérgica moderada persistente y un asma no controlado. En cuanto al tratamiento, se le dejó inmunoterapia, se inició inmunoterapia con los alergenos previamente descritos, se le dejó ácidos nasales con alto flujo cada 12 horas por un mes, se le dejó cetiricina 10 miligramos cada 24 horas por 10 días,
Se le dejó mometasona en spray nasal, un disparo cada 12 horas por 4 semanas. Se le dejó como inhaladores para tratar el asma, budesonida con formoterol, una inhalación cada 12 horas, sin suspender con aerocámara cada más terapia MART y realizar medidas de control ambiental. Y pues bueno, hasta ahorita tenemos un caso típico de asma que pues claramente tiene una predisposición genética, pero ¿qué pasa cuando no tenemos una predisposición genética o no encontramos algún antecedente heredofamiliar en la familia? Y pues es aquí donde entra la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es el estudio de las modificaciones estructurales en las regiones del genoma por metilación del ADN o de las histonas cromosómicas u otros mecanismos que afectan la expresión de los genes sin alterar la composición de las bases del ADN. La epigenética son cambios que no alteran el ADN o las secuencias del gen, pero sí cómo se lee este ADN. O sea, no va a afectar la cadena del ADN, pero sí la manera en cómo este se interpreta. Estos cambios ocurren principalmente en la cromatina y las enfermedades inflamatorias crónicas como las alergias y el asma son los resultados complejos de interacciones entre genes y el medio ambiente. Empezando un poquito para saber todo esto, pues hay que desglosar primeramente qué es el ADN. El ADN es una molécula que está formada por millones de nucleótidos. Cada hebra de ADN mide 5.1 centímetros. Hay que recordar que hay 46 cromosomas y en total una hebra de ADN puede medir hasta 2 metros que están todas compactadas en el núcleo. ¿Cómo se compacta en el núcleo? Pues se compactan a través de los nucleosomas. Y bueno, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma está compuesto por 8 moléculas de histonas que forman un carrete o un soporte en donde se enrolla las hebras de ADN. Y pues los nucleosomas se pliegan entre sí repetidas veces para formar así los cromosomas. La histona H1 actúa como un cierre en el puente del ADN que une los nucleosomas. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es el ADN y las histonas. Es la forma empaquetada del ADN en el núcleo celular. Y ya que pues, vamos a estar hablando de esto a lo largo de toda la plática, hay que recordar que la cromatina pues, es el ADN más las proteínas de histonas. Un poquito de resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. El ADN en las células eucariotas está organizado por cromosomas, que son piezas compactas que a lo largo del ciclo celular pasan por varias fases de relajación y de compactación. Mientras más se relaja, más se compacte, pues va a decir si se expresan o no los genes. La cromatina es el material que está compuesto por ADN e histonas y hay que recordar que hay 5 tipos de histonas, H1, H2A, H2B, H3 y H4. Las últimas 4 son las que se enrollan para formar el nucleosoma. Y bueno, los fenómenos epigenéticos que están relacionados con todas estas modificaciones bioquímicas y estructurales, bajo ciertas condiciones se pueden modificar químicamente el ADN o las proteínas con las que está asociado. Esto ocurre porque las modificaciones afectan qué tan abierto o qué tan cerrado está la cromatina. Hay que recordar que estas modificaciones no alteran la secuencia del ADN, pero sí alteran cómo se lee el ADN para saber si se activa o si se desactiva un gen. Si el ADN en este momento está abierto, los genes son accesibles y pueden expresarse. En cambio, si está cerrado o está compactado, pues no se va a poder procesar. En cuanto al concepto actual de la epigenética, en el 2007, Adrian Beer propuso como definición de la epigenética la adaptación estructural de las regiones cromosómicas con el fin de registrar señales o perpetuar estados de actividad alterados. La epigenética debe considerarse hoy en día como un estudio comprensivo de las modificaciones estructurales en las regiones del genoma por medio de marcas en el ADN y en las histonas, que condicionan la accesibilidad de los factores de transcripción e inhiben la expresión de los genes. ¿Qué conocemos ahorita de la epigenética? Pues hay muchas cosas, dentro de lo más importante son estos 3 puntos, que es que la metilación de los dinucleótidos del GPC en el ADN, las modificaciones en las colas de las histonas y los microARNs. Y algunas de estas modificaciones epigenéticas son permanentes, mientras que otras son transitorias. Más adelante vamos a ir desglosando cada una de ellas. En cuanto a la metilación del ADN, tenemos la hipótesis seminal. En los años de 1970, científicos propusieron que la metilación del ADN puede regular la expresión génica en organismos complejos. Esta fue una idea revolucionaria que cambió nuestra comprensión de la genética. ¿Qué es la metilación del ADN entonces? Es un proceso bioquímico donde se añaden grupos metilos a una citosina mediante el ADN metiltransferasa, generando una cicometilcistosina en el carbón 5 de la citosina. Esto va a generar patrones de metilación en las células diferenciadas. Va a generar 2 tipos de patrones principalmente. Zonas metiladas,
que es donde el ADN está compacto y los genes están silenciados, y zonas no metiladas, que es donde el ADN va a estar accesible y permite la expresión génica. Entonces hay que recordar que mientras más metilación, más compactados y los genes se silencian, mientras menos metilación, menos compactados y los genes son accesibles a que se expresen. ¿Cuáles son las principales enzimas reguladoras de la metilación del ADN? Son los del ADN, son las ADN metiltransferasas, que son las DNMT. En cuanto a las histonas, son proteínas que, bueno, que hemos dicho que son que empaquetan el ADN, pueden modificarse químicamente mediante cuatro situaciones, como grupos metilos, acetilos, fosfatos o ubiquitinas. Estos cambios alteran qué te compacta hasta la cromatina, controlando si los genes se activan o no. Tenemos genes on y genes off. Y genes off. En cuanto a los genes on, está la acetilación del H3 de las histonas, que abre la cromatina, y en cuanto a los genes off, tenemos la fosforilación del H3, que compacta. También tenemos enzimas como la acetiltransferasa o desacetilasa, que añaden o eliminan estos grupos haciendo el proceso reversible. En cuanto al ARN no codificante, no codifican proteínas, pero regulan la expresión génica a nivel posttranscripcional. Se clasifican según su tamaño, cortos o largos, y actúan mediante la interferencia del ARN, silenciando genes. Modulan procesos biológicos claves, incluyendo la función inmunológicas. En cuanto a los factores ambientales y epigenéticos, en este artículo los investigadores plantean que la sensibilización a alergenos y la respuesta inmunitaria a TH2 están vinculadas a ciertos cambios epigenéticos en las células T cuando están activas. Utilizaron ratones sensibilizados a ovalbuminas para inducirles armas alérgicos, y se dieron cuenta de tres cosas: que la metilación del ADN se vio aumentada, ya que el promotón del gen IFNG, y esto redujo la expresión génica del interferón gamma. En cuanto a la reversibilidad, el aumento de la metilación del ADN en este gen pudo revertirse con los inhibidores del DNMT in vivo e in vitro, lo que previnió el desarrollo de asma experimental en este grupo de ratones. Y esto solo ocurrió en el CD4, con la célula CD4. En cuanto a la epigenética y el asma, en la última década, varios estudios de asociación del genoma completo han identificado numerosas variantes genéticas responsables de la susceptibilidad del asma, pero a pesar de esto, hay muchas incógnitas de por qué ciertos pacientes sin genes o ciertos pacientes con genes sí desarrollan asma o no desarrollan asma. Y es aquí donde entra la epigenética, ya que responde muchas de las incógnitas de por qué ciertos pacientes con los mismos genes desarrollan o no la patología. Tenemos factores prenatales y factores postnatales. En cuanto a los factores prenatales, tenemos el tabaquismo paterno, el tabaquismo materno. En cuanto a los factores postnatales, tenemos la contaminación atmosférica relacionada con el tráfico, con el carbón negro. Tenemos los nutrientes, los fármacos, y estos podrían ser desencadenantes de cambios epigenéticos. Tenemos que la piel, el tracto respiratorio, está directamente expuesto al ambiente externo, y por consiguiente la mucosa bucal y epitelio nasal y bronquial son los primeros en sufrir alteraciones epigenéticas. Y pues en general tenemos factores ambientales específicos, que son la contaminación, el tabaco, los químicos, el agua, la dieta y los alergenos. Y tenemos factores ambientales generales, que es la urbanización, el clima, los genes, el tráfico, el tamaño de la familia. Todo esto va a generar cambios desde inútero, que van a ir cambiando a lo largo del crecimiento, y van a generar metilación del ADN, y van a generar modificaciones en las histonas. Y estas modificaciones van a concluir en patologías como asma, rinitis alérgica, alergia alimentaria y alergia en la piel, o pues dermatitis atópica. En cuanto a la metilación del ADN, como hemos dicho previamente, es el más descrito en la literatura. Es la adición, es la adición de un grupo metilo o a una citosina en un dinucleótido de CpG, y así la citosina se convierte en una 5-metilcitosina. Esta es catalizada por la metiltransferasa del ADN, las DNMT1, DNMT2 y DNMT3, y la metilación del ADN suele provocar la represión de la transcripción, y la hipometilación provoca un aumento de la expresión, como ya hemos dicho previamente. En cuanto a los genes afectados en los eosinófilos, están hipometilados. Hay muchos genes que están afectados, y dependiendo de qué gen esté afectado, pues es lo que va a tener como repercusión en la patología del asma.
tenemos el más descrito en la literatura, que son los eosinófilos, y pues los genes implicados en la remodelación de las vías respiratorias son los siguientes. A ver, no se ve, no se ve. Bueno, son los que están abajito, son el POL1, el RB1, el FOXP1, el CCD-C19, y los que alteran la secreción del surfactante, pues es el ACOT7, el PP72. Los que alteran la producción de óxido nítrico en las vías respiratorias es el ACP5, y los que alteran la fagocitosis es el SERP-INC1. Y pues estas expresiones van a estar aumentadas. En cuanto a los granulocitos, hay pocos datos sobre los basófilos y los mamocitos, pero hay una hipometilación del gen HDC de basófilos y mastocitos y una mayor formación de histamina. Y pues aquí van a estar una expresión aumentada. Hipometilación, expresión aumentada. En cuanto a los monocitos sanguíneos, se diferencian en macrófagos tisulares in vitro mediante la desmetilación de genes de fagocitos por las enzimas TET. Se investigó a las alteraciones en la metilación del ADN de monocitos de sangre purificada que están asociados con fenotipos inflamatorios del asma, como eosinofílica, paucigranular y neutrofílica, y se descubrieron 9 locus comunes, todos hipermetilados. En cuanto a los locus comunes que se encontraron fueron el NRG1, el CIN, el TB5 y la FAM194A, que participan en la remodelación y disrupción de las vías respiratorias, así como en la función de los macrófagos. Estos genes tienden a estar hipermetilados, que quiere decir que hay una expresión disminuida. En cuanto a las células TCD4 vírgenes, para que se puedan diferenciar en TH1, TH2 y T reguladoras, tiene que ocurrir una metilación de la interleucina 4 y una desmetilación del gen interferón gamma. Para que ocurra para que pasen a que sean TH2, ocurre una desmetilación de la interleucina 4 a interleucina 12, lo que permite que se unan factores de transcripción como STAT6 y GATA3. Y para que formen T reguladoras, hay una desmetilación del gen FOXP3. Hay que recordar que los altos niveles de contaminación del aire conducen a la hipermetilación del FOX3 en las células reguladoras, lo que lleva a un deterioro funcional de las personas con asma. En cuanto a las modificaciones de las histonas, tenemos dos características principales, que es la acetilación de las histonas, que es un relajamiento de la cromatina que favorece la transcripción, y una desacetilación de las mismas, que es condensamiento de la cromatina y una silenciación de los genes. En el asma se han observado un aumento de la acetilación de las histonas en biopsia de los pacientes, y la relación de acetilación de histonas y desacetilación se correlaciona con la severidad del asma. Hay en estudio inhibidores de desacetilación de histonas y se han propuesto como terapias, aunque los resultados clínicos son inconsistentes. En cuanto a la desestilación de que están involucradas en el desarrollo de los linfocitos T y su inhibición pueden promover enfermedades alérgicas. Y la pérdida de estos en los linfocitos T llevan a más eosinófilos y a producción de citocinas tipo 2. En cuanto a la desestilación de uno, también participan en la reparación epitelial y están elevados en el asma severa con remodelación de las vías aéreas. En cuanto al ARN no codificante, son uno de los pilares de la regulación epigenética post-transcripcional, especialmente relevantes en enfermedades crónicas como el asma. Actúan como finos moduladores de la respuesta inmune y remodelado tisular. Y tenemos que la polarización de macrófagos, tenemos dos fenotipos, el fenotipo M1 que es proinflamatorio y el fenotipo M2 que es antiinflamatorio. Hay un sinfín de genes que están implicados en estos fenotipos. Aquí se los dejo, pero pues son más que nada en estudio. ¿Y por qué son claves en el contexto alérgico lo anterior? Porque regula la población inmunológica. Determinan si la respuesta se inclina hacia un proceso proinflamatorio TH1M1 o hacia un perfil alérgico TH2M2. Participan en el remodelado de la vía aérea y interfieren en la respuesta en el tratamiento. Y bueno, pues aquí hay más genes implicados. Digo, son demasiados genes. No nos vamos a enfocar en ellos, pero solo saber que están presentes y que se están estudiando actualmente. En cuanto a la exposición del humo del tabaco, madres con asma, independientemente de la severidad, si es mucho o poca su asma, pueden transmitir la susceptibilidad del asma a sus hijos mediante mecanismos epigenéticos influenciados por el ambiente. Como cuáles, pues tenemos también la exposición prenatal al humo del tabaco, ya sea activo o pasivo, se asocia a disfunción pulmonar, a un incremento en los fenotipos asmáticos.
En cuanto a los hallazgos experimentales, en ratones expuestos a humo de tabaco durante la gestación y luego sensibilizados al ácaros, se encontró una disminución de la metilación en genes inflamatorios como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, una disminución global del ADN pulmonar, un aumento de la producción de citocinas TH2 que llevó a cabo una mayor inflamación pulmonar. En cuanto a los estudios en humanos, Gao y et al. encontraron una mayor metilación del gen AXL en recién nacidos en madres fumadoras, que se asoció a mayores síntomas de asma como sibilancias a los 10 años. Neofitou encontró que en los hijos latinos asmáticos expuestos prenatalmente al humo de tabaco materno tenían una mayor metilación del gen AHR en sangre que llevaba a una mayor crisis de asma también. Y también se encontró que el fumador, que el papá fumara también altera la epigenética, ya que aumenta la metilación del LMO e interleucina 10 en sangre del cordón y a los 18 meses a los 6 años de edad. Esto efecto dosis dependiente. En cuanto a qué pasa con la contaminación, pues en la contaminación a nivel transplacentario, perdón, los hidrocarburos en el tráfico aéreo aumentan la metilación del gen ACSL3 en sangre del cordón umbilical. Esto disminuye la expresión de genes y aumenta el riesgo de asma en menores de 5 años. En cuanto a la exposición, tenemos exposición aguda y exposición crónica. Tenemos exposición aguda al vanadio, que altera la metilación de la interleucina 4 y la interferona gamma en la mucosa. Y tenemos también que el material particulado menos de 2.5 disminuye la función pulmonar sin afectar directamente los genes. En cuanto a la exposición crónica del dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el material particulado menos de 2.5 aumenta la metilación del FOXP3 e interleucina 10 en el lavado bronquialveolar de los niños asmáticos. En cuanto al FOXP3 metilado, disminuye la activación de células T reguladoras. En modelos en ratones se encontró que el material particulado menos de 2.5 más el estrés por frío disminuye las HDAC1, lo que aumenta la hiperacetilación del H3K9 y K14, que es un promotor de interleucina 14, que aumenta la expresión de CD4 en el lavado bronquialveolar. Y la combinación de varios factores es más importante que uno solo. En cuanto a las contaminantes industriales, tenemos contaminantes como el carbón negro y sulfato. Afectan a genes MSH, citocinas, o toxinas y receptores de IgE. El carbón negro disminuye la metilación de la interleucina 4, aumentando aún más en niños con civilización a cucarachas. En cuanto a talatos, son sustancias químicas que se utilizan para plastificar plásticos, están en diferentes cosas, como en los esmaltes, en los vinilos, en los cosméticos, en los champús. Y bueno, estos aumentan la regulación de TH2, disminuyen el interferón alfa, interferón gamma y beta en células dendríticas plasmocitoides y disminuye la metilación del factor de necrosis tumoral alfa, aumenta la expresión de genes y aumenta el riesgo de asma. En cuanto a los bisfosfenol A o los famosos BPA, disminuyen la metilación del MAP-K1, aumentan la inflamación y provocan asma. Y en cuanto a los contaminantes industriales, ¿qué pasa con los genes del niño con asma en zonas urbanas? Pues hay una disminución de la metilación de la interleucina 4, de la interleucina 13, y esto aumenta la expresión de genes que favorece la inmunidad TH2. Y ya pasando a la epigenética en rinitis alérgica, ¿qué pasa con la rinitis alérgica? Pues primero tenemos, o sea, ¿qué pasa cuando una persona se sensibiliza a un alergeno? Primero ocurre la exposición al alergeno. El alergeno entra al cuerpo por la nariz o por alguna mucosa. Las células presentadoras de antígenos lo capturan. Estas células avisan a los linfocitos T en los ganglios linfáticos y al mismo tiempo las células del epitelio se activan y liberan proteínas llamadas interleucinas 25, 33, TCLP, que ayudan a que se genere una respuesta alérgica tipo 2. Y viene después la generación de anticuerpos IgE. La señal llega a otras células del sistema inmune, como los basófilos, produciendo interleucina 4 e interleucina 13. Estas proteínas ayudan a que los linfocitos B se conviertan en células plasmáticas que fabrican anticuerpos IgE específicos contra el alergeno. Y bueno, ¿qué pasa cuando se expone de nuevo al alergeno? La reexposición del alergeno se une a anticuerpos IgE que están en la superficie de los mastocitos y basófilos.
Esto activa a estas células que liberan histamina y leucotrienos y provocan los síntomas típicos de la rinitis alérgica, como estornudos, congestión, diarrea y prurito. Y bueno, ¿cómo ocurre la rinitis alérgica? Pues hay diferentes factores. Hay factores genéticos, factores ambientales y factores epigenéticos. En cuanto a los factores epigenéticos implicados en la rinitis, tenemos los mismos, que es la modificación de las histonas, la metilación del ADN y los microRNA. Esto promueve a una inflamación tipo TH2 que altera la función epitelial y la regulación inmune, modulables mediante inmunoterapia o inmunadores epigenéticos. En cuanto a la modificación de las histonas, hay un aumento de la desacetilasa de histonas en el epitelio nasal por la interleucina 4 que lleva a una disfunción de barrera. Este aumento de la desacetilación de histonas disminuye los TREC, que el TREC es un canal de potasio, y esto favorece la rinitis alérgica. Hay estudios inhibidores de la HDA1C, como la tricostatina, que restauran la función del epitelio nasal, y esto aumenta la interleucina 10 y FOX3, son moléculas que regulan la inflamación, disminuyen la activación excesiva del sistema inmune y pueden producir factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a la metilación del ADN, o hay una disminución de la metilación del locus FOXP3 tras la inmunoterapia, y hay una disminución de la metilación de la interleucina 33 IgE, que lleva a una mayor expresión. Y en cuanto a los microRNAs en rinitis alérgica, pues hay muchísimos genes que están alterados. Hay un aumento de la expresión de los genes del lado derecho y una disminución de la expresión de los genes del lado izquierdo. Y esto lleva a que se promueva la rinitis alérgica, promueve la degranulación de mastocitos. El MIR 181A es un posible marcador de severidad y otros marcadores de los genes de aquí son potenciales marcadores diagnósticos. Digo, se están estudiando todavía. En cuanto a las conclusiones, la epigenética representa un puente entre el ambiente y la expresión génica, permitiendo entender mejor la fisiopatología de enfermedades alérgicas como el asma y la rinitis alérgica. Los principales mecanismos epigenéticos involucrados es la metilación del ADN, modificaciones de las histonas y los microRNAs, modulan la función clave del sistema inmune, incluyendo la diferenciación de linfocitos T, las respuestas inflamatorias y la integridad de la barrera epitelial. En el asma y la rinitis alérgica se han observado una desgranulación epigenética. La exposición ambiental temprana, como el humo de tabaco prenatal, tiene factores epigenéticos duraderos, influenciando el riesgo de enfermedades alérgicas en la descendencia. Y los mecanismos epigenéticos son reversibles. Hay que recordar que, pues, no todo, o sea, no todo es para siempre. Y finalmente, la epigenética favorece un enfoque prometedor para identificar biomarcadores, personalizar tratamiento y mejorar el pronóstico en pacientes con enfermedades alérgicas. Y pues, eso sería todo. Muchas gracias.